Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Cancha NBA. Una semana más que volvemos con el episodio del podcast para analizar todo lo que ha pasado durante esta semana en los playoffs y evidentemente hablar de las dos finales de conferencia que enfrentan a los Warriors contra los Dallas Mavericks y en el este una eliminatoria completamente igualada como es la de los Boston Celtics contra los Miami Heat. Y para ello, como siempre, nos acompaña un invitado de lujo, esta vez de la mano de Massive Ball. Él es Oscar, que bueno, ya se había pasado anteriormente por el podcast. Y nada, vamos a hablar un ratito con él. También nos va a contar un poquito del proyecto que está haciendo en estos momentos. Y por supuesto, pues vamos a hablar de todos los jugadores. Vamos a analizarlo todo muy bien para que también pues vosotros podáis ver todo lo que ha pasado, los que a lo mejor no podéis seguirlo todos los días o no podéis ver todos los partidos. Y bueno, como siempre y sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy. Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Como ya estaréis viendo, hoy se pasa por aquí Oscar de Massive Ball. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Marcos? Bienvenido. Joder, bienvenido. Ya tengo la costumbre del podcast y ya se me cruzan las palabras, tío, se me cruzan las palabras. Muchas gracias, perdón. Muchas gracias, joder, por haberme invitado para charlar un ratito aquí contigo. Me pasa lo mismo, ¿eh? También cuando me Sí, invitan sí. a algún podcast, como estamos acostumbrados a ello. Te tengo, Y lo bueno, tengo metido en la cabeza predefinido y ya no se me quita muchas veces. Madre mía. ahora que dices lo del tema del podcast, ya tenemos ahí con una cami bastante chula de Massive Ball, del proyecto que para el que no lo conozca, ahora nos contarás un poquito cómo surgió, qué es lo que estáis haciendo. ¿Cómo va con este proyecto? Porque yo siempre lo digo que fuisteis uno de los primeros proyectos que yo conocí cuando hace un par de añitos pues entré en todo el mundo este de Twitter NBA, luego más del podcast. Cuéntanos un poco para los que todavía no os conozcan cómo surge Massive Ball, qué hacéis en Massive Ball, un Mm. poquito el día a día. Pues creo que ahora en junio hacemos 4 años. Empezó siendo un podcast, todo por Juan. Ujú. Y yo me uní pues a los 3 meses así de empezar un poco el proyecto y nada, empezó siendo un podcast porque no conocíamos otras personas un poquito de nuestro entorno con los que hablar de NBA y luego ya pues derivó un poquito pues en la web, en las diferentes redes sociales, ahora también en Twitch, pero el núcleo y todo lo que sigue siendo es un podcast de opinión en NBA y la verdad muy muy contentos. Hicimos el fin de pasado una quedada, que es la segunda que hacemos un poco con Ujú. toda la gente que está dentro pues, del grupo de WhatsApp, que estamos ya 500.000, que es algo que supera un poco los límites de lo humano y de lo divino. Y nada, y justo pues por eso lo de la camiseta, porque no tenía otra, justo la primera que pilla para cuando llega a casa del curro. Y nada, sobre todo es eso, lo que más contento estamos es de poder tener una comunidad con la que hablar todos los días, amigos con los que hablar todos los días de NBA, que es lo que nos gusta. Claro, y dices que empezasteis con el tema podcast, que de hecho yo fue donde os conocí, aparte de en Twitter. Y bueno, hace un tiempito ya os metisteis también en Twitch, estás por ahí Mm. pues comentando un poco pues la jornada, cómo va, también hablando con suscriptores. ¿Cómo son estos primeros meses? Porque sí que es verdad que parece un poco esclavo, ¿no? Quizás Mm. algunos días porque tienes que estar mucho con ello. ¿Qué sensaciones tienes tú que también que estás ahí llevando el Twitch de Massive Ball? Pues Twitch creo que ahora en junio hacemos un año. Un año. Y este un poco depende cómo te lo tomes. Sí que es cierto que tienes que ser muy constante para que pues, no se te vayan las visualizaciones, un poco cumplir con el mínimo de visualizaciones mensuales que se te marca. Pero yo aprendí un poco a relativizar, porque hay días que yo antes sentía que tenía que estar todos los días, que todos los días tenía que estar diciendo algo. Y te das, hasta que no tomas un poco de distancia y ya tomas un poco de tiempo respecto a lo que has hecho, te das cuenta que, bueno, igual hay algún día que no tienes que hacer igual, directo, igual algún día que tienes que esperar a juntar un poco, pues estar con otra compañía, hacer cosas nuevas, no tienes que hacer contenido por hacer contenido. Es hacer contenido que tenga sentido y sobre todo con el que tú estés a gusto y te diviertas. Yo, si algo que me divierte, lo voy a hacer. Guste más, guste menos, pero yo creo que sale un poquito mejor, ¿no? Las cosas cuando pues te lo pasas bien.
Pero bueno, muy chulo, porque sí que es cierto que yo siempre he consumido mucho más YouTube porque me gusta el vídeo que se quede guardado, pararlo, volver a meterlo, ver esos vídeos atemporales que no hace falta que sean tan día a día. Pero lo bueno que tiene Twitch es pues, poder charlar al instante con la gente. Que igual tú tienes un tema predeterminado, pero te empiezan a hablar de algo un poquito que está relacionado, vas desvariando, te vas desviando un poquito y acabas teniendo un debate pues, sobre otro jugador, sobre otro equipo, sobre cualquier otra circunstancia. Y eso es un poquito Sí, lo sí. bueno, el feedback inmediato. Sin duda, sin duda. Y bueno, ¿cómo es ahora también este día a día? Porque al final tenéis, creo que son 3 episodios a la semana, ¿no? Del podcast. Luego Tres, también, me parece que sí, ¿no? cuatro, Creo que eran. cuatro. O Que ya me cuatro, lío, cuatro, es ya me verdad. lío, Eso. no, ya me lío Sí, yo, sí. o sea, sí. 4 que no está nada mal, es muy complicado sacar tanto contenido. ¿Cómo llevas también pues, lo que tú comentabas antes, también compaginar el tema trabajo con el tema de Massive Ball, con todo lo que estáis haciendo? Porque supongo que será complicado. Sí, sí, te tienes que organizar muy bien, porque luego también hay que ver NBA, evidentemente. Yo me levanto bastante pronto, veo lo que puedo, mientras me levanto pues una hora y media antes de lo que debería levantarme, y porque no me meto muy tarde. A mí no me gusta mucho trasnochar entre semana, entre semana. Ujú, Entonces, bueno, me levanto pronto, veo NBA, luego cuando estoy comiendo veo algo, lo que puedo, y entonces todos los días trato de ver algo. Partidos enteros, que eso es lo hago yo por lo que siempre abogo, y ujú. lo que no puedo, pues lo tengo que ver de otra forma y estoy constantemente informando. En el trabajo, siempre que me dejan, pues trato de tener algún podcast de fondo, lo que sea, incluso a veces pues, con el resto de la gente que trabajo, que creo que la gente pasa un poco. Y estar constantemente informado. O sea, sí que es cierto que ya no veo, yo siempre me ha gustado el fútbol, yo he practicado fútbol toda la vida y ya fútbol no veo, salvo pues algún partido, ya los partidos más marcados, algo así, y de otras cosas tampoco me informo mucho. Y luego, pues sí, tengo la suerte un poco de, o la desgracia de ser autónomo, pero bueno, con familiares y me puedo organizar un poco con los horarios. Con Ujú. las horas no, tienes que meter Sí. más horas que nadie. Pero sí que con los horarios soy bastante flexible. Si una semana digo, mira, esta semana voy por la tarde, esta semana voy por la mañana. Este día Ujú, avisándolo con tiempo, pues falto, pero luego o me toca currar un domingo. Y ujú. luego, pues también luego conciliarlo con la vida familiar, que eso es lo más jodido de todo y con lo que más hay que litigar un poco. Pero bueno, bien. O sea, bien, contento. Si no invertísemos el tiempo en esto, lo haríamos en otra cosa. O sea, Sí, sin duda, sin duda. Bueno, pues Oscar, si te parece, vamos a pasar, porque bueno, yo con esto de los playoffs estoy mm, haciendo una serie dentro del podcast, un episodio semanal, en la que bueno, traigo pues a gente que yo considero referencia dentro del mundo NBA, periodistas, expertos. Y bueno, la verdad que tenía bastantes ganas de traerte a ti, a alguien de Massive Ball, para comentar estas finales de conferencia. Bueno, esta noche hemos visto un partido que yo creo que ha sorprendido a todos, sobre todo por el resultado. Pero es que, bueno, estamos teniendo 2 finales de conferencia que yo creo que a lo mejor si nos las dicen a principio de año no nos las creemos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Boston por el primer tramo de temporada. Pero estamos viendo 2 finales de conferencia con 4 grandes equipos. Tenemos a Dallas, tenemos a los Warriors que han vuelto a las finales de conferencia, tenemos a los Boston Celtics, por supuesto, y a los Miami Heat, que ayer parece que se les empezaron a ver las costuras después de, vamos, unos playoffs inmaculados. Entonces, así, a grandes rasgos, y antes de empezar a meternos a hablar un poquito más en profundidad de ello, ¿qué te están pareciendo estos playoffs? ¿Qué sensaciones te están dejando? yo en la primera ronda estaba muy contento porque en el bracket había acertado todo, pero ya aquí de las semifinales solo acerté una ronda, porque confié en Filadelfia, Ujú. confié también, bueno, para mí Milwaukee era el claro candidato, y luego por el otro lado confié en Phoenix porque había sido el mejor equipo de la NBA pese a lo mucho que me gusta Doncic y lo mucho que me gustan los Mavericks. ¿Qué pasa? Pues que aquí las lesiones también entran en juego. Embiid se lesiona, Middleton se lesiona, de repente pues hay una pájara general en los Phoenix Suns y nos quedamos con estas finales de conferencia. En el este no me extrañan porque el este yo creo que había 5 o 6 equipos muy potentes, ¿no? De cara a playoff, ¿no? Incluso el mismo Brooklyn al final, pues bueno, pasó lo que pasa en la primera ronda, pero un equipo que por nombre será candidato. Luego el baloncesto pone a cada equipo en su lugar. Y Miami, pues bueno, siempre siendo un equipo tan competitivo, habiendo quedado primero en el este y con igual un cuadro de playoff un poco más sencillo, también por habérselo ganado en temporada regular,
yo creo que para mí no es sorpresa, ¿no? Si me dijeras que eres, pues yo qué sé, Miami, Milwaukee, pues lo puedo comprar. Que Milwaukee, Filadelfia ha sido una lesión, sería un poco más sorpresa, pero lo puedo comprar. Lo que sí que es cierto que para mí es la mayor sorpresa de todo es la victoria de Dallas contra Phoenix, sobre todo por el séptimo partido, por esa victoria tan abultada, por producirse en casa de Phoenix, que venían de ser un poco los finalistas de la NBA. Y lo de los Warriors, yo creo que es un poquito lo más lógico. Los dos primeros partidos un poco de estas finales me han parecido de tanteo, ¿no? No de tanteo, pero que han sido muy marcados. Bueno, el de los Warriors y Dallas Mavericks no hemos visto aún, pero el de la serie de Miami y Boston ha sido uno muy claro para cada uno. Y yo creo que vamos a ser larga. Por lo menos, yo creo que sí. Mínimo 6 partidos en ambas, o por lo menos la sensación que tengo, que luego esto cambia mucho día a día. Y bueno, ahora, si te parece, vamos a analizar una por una para que me digas también un poco más en Mm. profundidad cómo lo estás viendo, aunque bueno, sí que es verdad que es como tú dices, por ejemplo, Dallas y Warriors solo han jugado el primero, el segundo es esta noche, pero bueno, yo creo que hemos visto, podemos hablar también de cómo han llegado hasta aquí, lo que tú comentabas en el caso de Mm. Dallas, que tiene muchísimo mérito eliminando a Phoenix, y bueno, que yo creo que también hay que hablar de ese último partido, de ese Game 7, que yo creo que nadie esperaba, o sea, sí que podría esperarse que Dallas compitiese, que incluso se llevase el partido, pero nadie esperaba Mm. la diferencia que hubo. Entonces, vamos a empezar, si te parece, a comentar de Dallas, qué te están pareciendo los playoffs, la temporada que han hecho, el caso de Jason Kidd, Luka Doncic, los tiradores, el primer partido que han tenido, que la verdad que han fallado mucho, pero no creo que esto vaya a seguir así siendo en toda la serie. ¿Cómo ves un poco a estos Dallas Mavericks de cara a estas finales de conferencia? Hombre, a mí la temporada para ellos ya es un éxito, ¿no? Porque es un equipo que estaba pues en temporada regular para ver si tenía ventaja de campo. Primera ronda, varios partidos sin Doncic, creo que son 3 contra Utah, que bueno, venía un poquito mermado, pero nunca habías pasado de primera ronda con Luka. Y acabas pasando bien. La segunda contra Phoenix, que es el mejor equipo en temporada regular, un equipo que había arrasado, que había tenido el mejor récord de victorias. Y yo siempre he pensado que Dallas tiene una opción contra cualquier equipo por tener el jugador que tienes y porque un poco el resto de jugadores están al servicio de lo que quiere el equipo, de lo que quiere Jason Kidd, que yo creo que se ha reivindicado bastante como entrenador, ¿no? Le ha venido bien pasar un par de añitos en Lake, que es un poco a la sombra de Fran Vogel, siendo el asistente para aprender varias cositas en defensa que le hemos visto aplicar este año. Y es que es un equipo que todos curran mucho, todos saben defender, todos saben tirar, da muchos minutos a los dos aleros, a Reggie Bullock y a Finney Smith. Empieza con Powell, pero que juega pocos minutos y acaba sacando de 5 a Clever. Y sobre todo las esquinas en los minutos finales son tremendamente importantes porque acaba entrando Luka, acaba doblando y acaban matándote desde ese punto. Y si no tienes un pivote ágil, estás muy jodido. Entonces, bueno, me está gustando mucho. Yo creo que sigo en esta serie contra Warriors, sigo pensando que tiene una opción. Favoritos son los Warriors, eso nadie se le escapa. Por los jugadores que tienen, la experiencia, pero yo creo que tiene una opción, ¿no? Porque aparte que Golden State no tiene unos jugadores en posiciones interiores muy, muy potentes, porque Draymond Green es un jugadorazo, pero no es un tío que te va a estar percutiendo todo el rato como lo podría hacer Ayton o como lo podría hacer un Jokic o un Embiid o un jugador de esa clase. Entonces yo creo que tiene opciones, dependerá pues eso del ritmo de partido, de cómo defiendan a Luka, de lo que se canse, pero bueno, la temporada pese a todo, yo creo que el proyecto yo creo que corría peligro, no sé qué pensarás tú, Sí. porque nunca había pasado una ronda, o sea, si no hubieran pasado la primera ronda contra Utah, se paga a Branson, traspasamos todo, después de haber traspasado Sí. por Porzingis. Sí, yo creo que este año fue complicado y más bueno, yo fui el primer crítico en cuanto al traspaso de Porzingis, porque al final parecía incluso como que lo habían mal vendido simplemente para quitárselo delante. Luego, pues bueno, salió Dinwiddie, que está jugando a un magnífico nivel. Bertan sí que es verdad que no ha dado lo que tenía que dar, pero bueno, tampoco lo estaba dando antes, después de la lesión. Pero bueno, yo creo que es un equipo que ha crecido y como tú bien comentabas antes, empezó los dos, tres primeros partidos de la serie contra Utah sin Doncic. Y aunque parezca un poco descabellado decirlo, parece que incluso les vino bien, un poco para que Branson diese este pasito adelante, bueno, que no fue un pasito, fueron 3 o 4 pasos adelante, pero más bien para que el equipo se creyese que evidentemente, pues Doncic es la figura, evidentemente es el mejor jugador,
pero que los Dallas Mavericks no son solo Luka Doncic, que tiene jugadores muy válidos alrededor, que saben jugar al baloncesto. Y yo creo que en este aspecto les vino bien y estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, aunque pierdan esta serie, que podría ser lo normal, aunque también pienso como tú y pienso que la van a competir, e incluso que si se dan con las teclas exactas, podrían incluso llegar a pasar. Pero vamos, yo creo que es una temporada magnífica, es lo que tú decías, habían atascado 2 veces en la primera ronda, yo creo que ya dando este pasito ya el proyecto evoluciona, veremos Branson en verano qué pasa con él, pero yo creo que va a haber movimientos, veremos cómo rodean a Luka. Y respecto al primer partido, yo creo que los Warriors, ahora hablaremos de ellos, pero lo han defendido muy, muy bien. Sí que es verdad que también se han cerrado en la zona y han hecho que tengan que abrir a los tiradores y los tiradores no han metido los tiros, que eso yo creo que tampoco va a ser así, porque creo que habían metido, no sé si era 10 de 40 y algo o algo así, o sea, Once, unos 11 11 muy de mal, 40 muy y mal. algo, eso es, son unos porcentajes malísimos que yo creo que son los consistentes para toda la serie, o sea, van a meter seguro más. Entonces veremos cómo va esta guerra de ajustes, porque si siguen así, pero los tiradores empiezan a enchufarlas, pues evidentemente pues tendrán que cambiar algo. Entonces veremos. Y hablando y pasando al otro equipo de Golden State Warriors, ¿qué te parece? ¿Qué te ha parecido la vuelta de Clay? Que sí que es verdad que, por ejemplo, en este primer partido ninguno estuvo, creo que el máximo puntuaje fue Curry, creo que metió 21, Sí, me parece, o así creo que fue, pero que 21. no hubo grandes anotaciones, lo que pasa que, bueno, muchos jugadores anotaron más de 10 puntos, creo que eran 7 jugadores más de 10 puntos, Wiggins, sobre todo a nivel defensivo, hizo un trabajo sobre Luka Doncic extraordinario, Green como siempre, Curry, pues bueno, metió 21 puntos, pero da la sensación de que estos Warriors no están o bueno, no jugaron el otro día ni al 60-70% de lo que pueden dar. ¿Cómo los ves tú de cara, bueno, cómo los has visto durante toda la temporada y cómo los ves tú de cara a este eliminatorio? Mm. A ver, yo nunca confié en los Warriors para ganar el anillo, a ver, sí que para ser un contender, pero me costaba un poco creer que fuesen claros candidatos a poder ganar el anillo y se lo han ganado un poco por derecho, ¿no? Eh, Empieza la temporada muy bien, tienen un bache, incluso podían haber caído hasta alguna posición un poquito más baja, ¿no? Si Dallas hubiera apretado un poco más, porque llegó a Dallas a estar tercero y Golden State cuarto, si Utah hubiera apretado un poquito más, ¿no? Pero bueno, consiguen un poquito el objetivo por todas las bajas, consiguen una buena ventaja en temporada regular. Y luego en playoff, pues bueno, primera ronda contra Denver, que no había realmente mucha oposición, aunque Denver les mete, creo que es 110 puntos por partido de media, que me parece una salvajada. Y después con Memphis, yo creo que Memphis les deja dudas, porque Memphis les saca 2 partidos, uno sin Yamoran, les mete una paliza tremenda, creo que es en el quinto. Y creo que los 3 primeros partidos se deciden por menos de 5 puntos. Y Memphis les plantea algunas dudas porque se ve que no son aquellos Golden State Warriors de los cuales tenemos el recuerdo de hace 5 o 6 años, que era un equipo que le encantaba correr, que le encantaba defender como siempre, y ahora es un equipo que pues sigue teniendo esos fogonazos, pero que se hace un poco en el ataque en estático, en todo el spacing que te genera Curry, todas las pantallas que te ponen los jugadores para que salgan, los interiores para que salgan los tiradores, y aún así sigue siendo un equipo tremendamente defensivo y que le gusta un poquito más no estar todo el partido corriendo. Tampoco están los jugadores al nivel que estaban antes. Yo creo que Curry ha bajado un escalón respecto a lo que era en 2018, que es normal también. Draymond Green sigue siendo muy competitivo. Aparece Jordan Poole, que es algo que no tenías antes. Clay, yo creo que hasta el año que viene no veremos una versión lo más parecida a lo que era. Pero bueno, es un equipo lleno de veteranos, lleno de gente que ha estado ahí, que sabe lo que es ganar, que sabe lo que es competir y que les vas a tener que ganar. No te van a regalar ningún partido ni van a fallar. O sea, ellos, aunque no metan, van a seguir asumiendo los triples, van a seguir asumiendo los tiros. Yo creo que a priori es favorito, claro. Y es que estamos hablando a priori es favorito y que te plantas en la final. Y en la final ya, pues bueno, ya puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, tal cual. Y sí que me gustaría, porque evidentemente cuando hablamos de estos Warriors, como tú bien dices, pues hablamos de Stephen Curry, de Klay Thompson, de Green, e incluso ahora, pues evidentemente de Jordan Poole, que ha sido una de las apariciones esta temporada, dando 2 o 3 pasos adelante. Creo que el otro día mete también 19, 20 puntos, también Mm. aporta muchísimo. Pero sí que me gustaría ahora detenerme un poquito a hablar digamos, de un jugador que yo creo que criticó todo el mundo, entre ellos yo, evidentemente, como es Wiggins, que ahora pues está actuando como una cuarta, quinta espada y dentro de este rol
parece que ha encontrado su sitio dentro de la NBA para triunfar. Al final es muy complicado ver un pick número uno que en pocos años, porque al final son pocos años, está en un equipo como una cuarta, quinta espada, sobre todo asumirlo, ¿sabes? Porque imagínate, no sé, pedirle a un Ja Morant o a, no sé, a un Anthony Edwards que asuma esto de no tener tantos tiros, es muy complicado. Entonces yo creo que también esto dice mucho de él a nivel de cabeza, porque yo creo que al final, aunque haya sido un pick número uno, no, para mí no tiene las condiciones necesarias como para liderar un equipo a un campeonato, pero sí que es un grandísimo jugador para ser una tercera, cuarta, incluso quinta espada. Entonces, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Qué te parece como jugador, su evolución? Hablamos un poquito del bueno de Wiggins? Yo creo que ha asumido su rol, que es lo más importante. Siempre ha sido un jugador que ha sido capaz de anotar muchos puntos, porque el talento lo tiene, porque es que muchas veces no nos damos cuenta, pero Wiggins hacía temporadas de 23 puntos, o 20 o 21, es que creo que tiene, lo estoy viendo ahora, 4 temporadas por encima más de 20 puntos, y el resto pues como poco 17. Y ahora ha dicho, bueno, no puedo dominar, no puedo ser un jugador importante a través simplemente de anotación, voy a currar, voy a defender, caes en el sitio perfecto también, que es en Golden State con Steve Kerr, que te va a moldear un poco a su imagen y semejanza. Y me recuerda un poco pues, el papel que tenía Harrison Barnes en los Ujú. Warriors primigenios. Evidentemente no es lo mismo, yo creo que, bueno, Wiggins tira mejor, porque me acuerdo mucho de las finales de Harrison Barnes, por entonces, lo mal que tiraba Harrison Barnes. Y es el jugador que te da eso, ¿no? Que te da la polivalencia en defensa, que es un exterior que puede defender a jugadores más pequeños y jugadores más altos, que te llega bien a las ayudas, que se pueden complementar bien con Draymond Green cuando mete también a veces a Kuminga o Otto Porter, pone a esos tres un poco altos, tres aleros tan polivalentes. Y yo creo que es la clave, ¿no? Que un jugador sepa asumir su rol, sepa asumir su lugar y sepa decir, aparte del salario, que es algo que yo creo que muchas veces nos condiciona, Sí. sepa decir, coño, pues voy a agachar el culo, voy a defender, voy a ser generoso, voy a asumirme los tiros que me tengo que asumir. Entonces yo creo que tu nivel sube muchísimo cuando eres un jugador realmente de equipo, que es lo que creo que será Wiggins, que es un jugador que yo no traspasaría ahora mismo si fueran los Warriors. Sin duda, sin duda. Y bueno, Oscar, por ir cerrando esta eliminatoria, Mm. si me tuvieras que dar ahora mismo una predicción, ya sé que es muy, muy complicado, evidentemente, y seguramente la que demos pues será todo lo contrario, Soy un poco gafe pero últimamente. bueno, pues entonces hazlo al revés para el que quieras que gane. Pero si me tuvieras que decir ahora una eliminatoria, a lo mejor que se vaya a 6 partidos, un 4-2, incluso a un séptimo, ¿cómo lo ves ahora? Un poco, ya sé que es muy complicado aparte porque Sí, tan sí. solo se ha jugado un partido, además, que hoy Me tenemos que ver el mojo, segundo, sin problemas. pero mójate y dime cómo lo ves. Yo creo que ganan los Warriors. Me encantaría que ganase Dallas, pero yo creo que ganan los Warriors y que ganen 4-2. Lo que pasa es que las eliminatorias este año, que bueno, que es un poco lo que pasa siempre, lo que pasa es que muchas veces no nos acordamos. Cambian mucho los partidos de casa fuera de casa. Hemos visto muchos equipos que se ponen 2-0, cambia la eliminatoria un poquito de localidad y se pone 2-2, ¿no? A ver un poco, pues, cómo aprieta Dallas en casa. A ver si Dallas, que juega hoy, puede rascar un partido en San Francisco. Doncic yo creo que es un jugador que también se va a ajustar un poco a su manera. Yo creo que gana Warriors, un poco la sensación que tengo, pero 4-2, algo así, 4-3, pero me encantaría que ganase Dallas, para que nos vamos a engañar. Sin duda, por la alternativa y por ver un poquito ya a Doncic en una final. Bueno, pues si te parece, Oscar, vamos a viajar ahora entonces al este, otra eliminatoria muy competida, que yo creo que desde el primer partido al segundo que tuvimos esta madrugada cambió completamente. Yo creo Mm. que, bueno, lo típico de sobrereaccionar, ¿sabes? Ganar el primer partido en Miami, Uf, todo, joder, Miami campeón de la NBA, y sí, ahora sí. te levantas por la mañana, ves este resultado y dices, Boston campeón de la NBA. Entonces, así, a grandes rasgos, y antes de meternos un poquito a analizar, hablar de los jugadores, los distintos, de los entrenadores, cómo están poniendo en aprietos al contrario, ¿cómo estás viendo tú esta eliminatoria? ¿Qué Mm. sensaciones tienes después de estos dos primeros partidos? Pues creo que va a ser una eliminatoria muy chula, muy bonita. Creo que los dos primeros partidos han sido un poco irreales, porque al final en el primero Miami coge una ventaja muy grande en el tercer cuarto y ya saca un poquito el partido. También cierto, porque Boston tenía dos bajas clave, que era la de Horford y la de Smart. Miami, evidentemente, tampoco está Kyle Lowry, que es una baja más importante de la que creo que igual estamos omitiendo un poquito toda la comunidad. Pero yo creo que son dos equipos que están bien trabajados, muy defensivos, con talento,
Miami ya tenemos un poquito la referencia de hace 2 años, la burbuja que llegó a la final de conferencia, pero es que Boston hace 2 años también, perdón, en la final de NBA, pero Boston creo que en los últimos 6 años o 7 había llegado a 3 finales de conferencia. Creo que es Sí. la tercera o cuarta final de conferencia de Sí, Jaylen Brown. la cuarta en 6 años, me parece que es, algo así. Sí, que al final Sí. Boston está ahí, también hace bien las cosas, con un montón de gente llegada desde el draft y la verdad que yo creo que yo aquí sí que veo 7 partidos y veo que es el resultado un poco incierto porque yo igual me inclino un poquito más por Miami, por lo que hemos visto, pero sí que es cierto que ha tenido un poco, no voy a decir de suerte, porque no es eso, pero sí que es cierto un poco de fortuna porque se te lesiona Embiid, el anterior, la primera juegas con Atlanta que Capela tampoco está varios partidos, contra unos Hawks que evidentemente eran el 10º equipo por el play-in, que llegan un poco más agotados. Claro, y Boston viene de partirse la cara con Milwaukee, que bueno, que es una eliminatoria muy chunga, y la primera, que aunque sea 4 partidos, también tiene mucha tensión contra Brooklyn. Entonces yo creo que está bastante pareja porque lo que digo, son 2 equipos trabajados y que la verdad se han ganado estar aquí ambos, o sea, mucho mérito. Sí, yo la verdad que cuando empezaron los playoffs, para mí uno de los favoritos era Miami, pero sí que es verdad que no sé muy bien qué pasa con Kyle Lowry, ¿sabes? Porque al final como que no hay tiempos, parece que va a volver, pero al final no vuelve, no sabrán si podrá estar en estas finales de conferencia. Y yo creo que es lo que tú comentas, al final se habla mucho de las bajas de Marcus Smart, de Al Horford, que evidentemente, pues, oye, son fundamentales y se ha visto en el partido de ayer. Pero es que un jugador como Kyle Lowry, con la experiencia sobre todo para el tema de los playoffs, es que es muy importante ahora mismo porque está tirando Butler del carro, metiendo 40 puntos todos los partidos. Luego, evidentemente, pues tienes a Hero, tienes a Vincent, tienes a Strass, pero al final es un jugador muy importante y del que no se habla tanto. Y luego también tengo una sensación con Miami que es que la gente no se los va a creer Los hasta que ganen la infravaloramos NBA. siempre, Sí, sí, o sea, Yo es el que primero, los infravaloramos claro, siempre. claro. O sea, es que, y a mí me pasa muchas veces también, o sea, han quedado los primeros en el este y no se ha hablado nada de ellos. O sea, se hablaba de Filadelfia, se hablaba de Boston, se hablaba de los Bucks, de incluso los Brooklyn Nets, pero nunca se ha hablado de ellos. Entonces, al final, pues bueno, es decir, tú al quedar primero, pues esta primera ronda, pues la tienes una ronda más amable. Esto también luego lo que tú comentas, pues la suerte, entre comillas, de la lesión de Embiid. Pero yo también, yo veo una eliminatoria muy, muy igualada. Y si te parece, hablando ahora que estamos hablando de Mm. Miami, ¿cómo estás viendo la rotación de este equipo? Porque ya lo hablaba la semana pasada con el anterior invitado. Parece que, no sé si es Poestra, Pat Riley, ¿qué hacen Mm. con sus vidas? Porque, o sea, ¿cómo sacan esos jugadores, como ahora Max Strass, que bueno, lleva unos años, pero ¿cómo da este salto? Que ahora tienes un jugador como Robinson, que tiene un contrato de creo que son 90 millones, y apenas está rascando ningún minuto. Y tienes un jugador que lo Sí. está haciendo muy bien, tienes a Vincent, que nadie esperaba que estuviese como titular en unos playoffs, y lo están haciendo muy bien. Entonces, ¿cómo ves tú al equipo en cuanto a jugadores, en cuanto a la labor de Spoelstra, de Pat Riley más en los despachos? ¿Cómo ves a Miami? Es lo de la cultura hit, ¿no? La cultura de los Sí. hit. Porque Vincent y Strass son Mm, undrafted los dos. sí. Luego tienes por aquí a Oladipo, que es un jugador que te está costando bastante poco por el tema de lesión. Y tienes 3 jugadores en una horquilla de 6-7 millones de Sí. dólares. Luego, por el otro lado, pues tienes lo de Duncan Robinson, que tiene un gran contrato, también porque se le había ganado, ¿eh? Y por Sí, un sí, poco la dictadura de los tiradores en la agencia libre, que valen mucha pasta y tienes que pagar. Pero sí. a mí me encanta. Yo, si fuese de un equipo, me encantaría ser de Miami, porque dices, se curra, se trabaja, no se tira un partido, no se tanquea, se prefiere quedar noveno a quedar último para tener mejor posición de draft. Es un poco la idea que tenemos de competitividad o de deporte, un poco más el estilo europeo de, bueno, yo no quiero perder, porque prefiero quedar sexto y caer en primera ronda que quedar último. O sea, yo es lo Sí. que quiero. No, yo como aficionado no voy a contemporizar a la hora de que mi equipo dé pena un año y que esté todo el rato perdiendo. O sea, me parece que entiendo las decisiones y entiendo por qué se lo hacen. Tampoco soy Sí. ingenuo, ¿eh? Pero, joder, creo que me gusta un poquito esa competitividad. Y sobre todo, pues eso, tienes a uno de los mejores entrenadores de la historia que le saca chispas a todos los jugadores, les hace progresar, porque una cosa es saber elegir y otra cosa es saber desarrollar. Yo creo que Miami sabe desarrollar. Los jugadores están en un estado de forma físico tremendo. Creo que les hacen un balance corporal al principio de temporada para ver en qué estado llegan, de porcentaje de grasa, de pruebas de esfuerzo. Y les dicen, mirad, ahora en Navidad vais a estar en este punto que vais a parecer como otra persona. Y es verdad, o sea, están muy bien, o sea, están muy bien. Sí, sí. Han llegado con alguna duda,
sobre todo un poco yo creo con Adebayo, que es un jugador que a mí me encanta, pero que este año parece que se ha quedado un poco estancado, que le falta un poco de decisión en ataque, pero me sigue encantando. Y es un equipo que a mí me gusta ver, porque aparte juegan bien, o sea, tiran triples, mueven la bola, hacen bloqueos, hay multiposicionalidad, o sea, me encanta, o sea, me encanta. Sí, ahora que sacas el tema de Bayo, quizás esa espinita que tienen los de Miami. Por ejemplo, ayer en el partido, viéndolo, yo sí que eché de menos un poquito un poco más un paso adelante, ¿no? O sea, al Sí. final, me pasa como a ti. O sea, bueno, defensivamente, evidentemente, no hay nada que criticarle. Para mí, pues es uno de los mejores defensores actualmente de toda la liga. Pero sí que es verdad que en ataque. Yo por lo menos esperaba un poquito más de él. O sea, al final ahora porque, bueno, tienes a Butler a un nivel extraordinario tirando del equipo en cuanto a puntuación, tienes también a Oladipo, tienes a Giro desde el banquillo, Strass metiéndote triples, pero yo creo que si además a este equipo, luego ya cuando venga Lowry, pues evidentemente vendrán también puntos y sobre todo pues manejo de balón, pero si metes además los puntos de Adebayo, yo creo que sí que pueden dar ese salto definitivo que yo creo que es necesario quizás para llegar a ganar la NBA. No sé cómo lo estás viendo tú, cómo ves su desarrollo en ataque, qué Mm. crees que le está pasando, porque al final tiene talento, hay talento, pero parece que justo en ataque no lo está desarrollando al máximo. Sí. A mí es que es un jugador por el que siento debilidad, porque me parece que es el pivot perfecto para rendir en la NBA. Yo tengo un poquito la idea que si tu pivot es la primera espada, es muy complicado que ganes un anillo. Porque tiene que pasar todo el juego por él. O sea, con un Embiid o con un Jokic de primera espada, yo creo que es muy difícil ganar el anillo. Yo creo que la liga ahora es de aleros y de bases, más de aleros últimamente. Y Adebayo por eso me parece que el pivot perfecto, porque te defiende, puede anotar, es polivalente, ¿no? A la hora de pues, emparejarse con jugadores un poquito más pequeños. Creo que le falta un poco de altura. Creo que es mejor Sí, defensor de exteriores que de pivots. Pero aún así me encanta. O sea, yo prefiero tener en mi equipo un Adebayo, un Neyton, sí. que ahora está también muy criticado, un jugador así. La idea sería de un Anthony Davis como segunda espada. Es un poco lo que yo creo que te viene bien para ganar. Y sí que creo que Adebayo tiene la capacidad de anotar más, porque no tiene mal tiro, tiene un Sí. buen tiro de media distancia. Creo que es de los mejores jugadores de los Heat en cuanto a porcentaje de tiros libres, o sea que tiene buena Sí. mano. Le falta un poco, yo creo que creérselo también a veces. O es un poco la idea que tengo porque, jolines, este año creo que ha hecho una buena temporada, creo que incluso podría postular para ser el NBA. Sí que es cierto que se ha perdido bastantes partidos, pero me parece un muy buen jugador y creo que se lo tiene que acabar de creer un poco más para dar ese paso adelante y ser un jugador que te haga pues fácilmente un 20-10, o sea, por lo menos en temporada regular. Sí, es que ayer estaba mirando las estadísticas esta mañana y anotó 6 puntos, pero es que tiró 6 veces a canasta. Sí, Entonces, poquito. claro, es que tirando 6 veces a canasta, creo que venía promediando en la temporada unas 12, que lo había mirado, más o menos 12, 13 tiros a canasta por partido. En estos playoffs ha bajado a 8 tiros por partido y es que ayer hace 6. Entonces, claro, en un partido en el que además, como ya a finales de conferencia, se necesitan estos puntos, pues veremos cómo le va. Y ahora, si te parece, y para ir finalizando, Oscar, me Ujú. gustaría pues pasar a uno de los equipos de moda, ¿no? Uno de los equipos que para mí, yo creo que para todo el mundo hizo la mejor segunda parte de temporada. En cuanto a nivel defensivo, una de las mejores defensas, si no la mejor defensa de la NBA. Yo creo que jugadores como Horford están sorprendiendo a todo el mundo, incluso Marcus Smart, que bueno, todo el mundo sabía que era muy bueno, pero por ejemplo el partido de ayer yo creo que fue de lo mejor que le he visto. Luego también, pues evidentemente con los Jays, tanto con Jaylen Brown como con Mm. Tatum, Williams ahora volviendo, parece que va volviendo y aunque no está igual que antes, yo le veo un poquito más lento, un poquito más fallón, pero sí que es una pieza muy importante. Y luego también pues con gente desde el banquillo como Pritchard, que ayer volvió a hacer un buen partido. Luego, pues bueno, evidentemente la defensa de Williams y los puntos que yo creo que está sorprendiendo de Grant Williams, prefiero a todo el mundo. Y incluso ayer, con la baja desde el banquillo de Derrick White, que no pudo estar por su reciente paternidad, pero yo creo que es un equipo que a pesar de que yo creo que tiene la rotación un pelín corta, yo creo que es uno de los equipos más duros y más complicados. Ya vimos las dos primeras rondas, quizás le pueda pasar un poco de factura, sobre todo la ronda contra Milwaukee, y de hecho se le vio en el primer partido.
pero es que ya ha sido el primer equipo que le ha robado el factor cancha. Ahora, bueno, ahora tienen que ir a Boston y ver si lo pueden mantener, pero le ha robado el factor cancha a Miami. Entonces, ¿cómo estás viendo tú ya pues a nivel de temporada? También evidentemente hablaremos de Ime Udoka y de su sensacional temporada, pero ¿cómo estás viendo tú a estos Celtics? ¿Te lo esperabas a principio de temporada unos Celtics a este nivel? Yo he de decir que es una de las pocas cosas que sí que veía. Yo los puse segundos antes de empezar la temporada. Segundos o terceros, yo no me acuerdo exactamente. Ujú. Es que, a ver, sobre el papel tienes a dos tíos que son All-Star, como los Sí. Jays, Ujú. y luego jugadores de rol, entre comillas, entiéndase lo que digo, muy Sí. potentes, como es Smart, como Horford. Sí que había dudas con Horford por la edad. Yo creo que había dudas con Robert Williams, con el papel que iba a tener, porque siempre ha sido individualmente un grandísimo defensor, pero por el temas de lesiones, yo creo que le había faltado continuidad, que es lo que necesita un jugador de ese perfil en la zona, que sepa cuándo tiene que dar el paso hacia un lado, sepa cuándo tiene que hacer la falta, sepa cuándo tiene que meter la mano. Le faltaban partidos para que al final va a ser un jugador muy potente en la posición de pivot. Y yo creo que lo mejor de todo es Brad Stevens en el puesto de general manager. Hace movimientos que a principio de temporada no nos acaba de convencer y luego los deshace también a mitad de temporada. Traes a Schroeder por muy poquito y luego los regalas prácticamente para tener a Daniel Theis, que está siendo bastante necesario en la rotación. Y lo mismo con traes a Horford en verano, luego también te traes a Derrick White, sobrepagas para traer a Derrick White porque das a George Richardson y 2 segundas rondas, pero te está Ujú. funcionando bastante bien. Y sobre todo es eso, el orgullo que tienen que sentir la gente de los Celtics por tener drafteados a Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum, Robert Williams y Grant Williams y Peyton Pritchard, Aaron Nesmith. O sea, es todo gente Sí. del draft. No sé si me dejó alguien, pero bueno, Sí, sí, el sí. roster principal es todo gente del draft, gente que un poco pues ya muchos años en la franquicia, que está cogiendo esa cultura de pelea. Udoka, que lo decías antes, se ha adaptado muy bien, había muchas dudas. Y en la primera parte de la temporada sí que tuvieron dudas un poquito con el estilo de juego del equipo, con las victorias que no llegaban. También fue uno de los equipos que más finales apretados perdió en ese momento de temporada. Pero ahora, en cuanto han encajado un poquito las piezas y han hecho los ajustes a mitad de temporada, el equipo ha ido como un tiro, o sea, ha ido como un tiro. Y luego, aparte, lo piensas y es un equipo alto, fuerte, físico. O sea, con los aleros son muy altos, son físicamente muy potentes. El Gran Will es lo mismo, es un jugador que parece que tiene un físico un poco extraño, porque era como muy pesado, parecía como chocarte con él contra un pilar. Y tampoco era demasiado alto, pero es que ha aguantado a Giannis en la serie. Ha aguantado a Giannis. O sea, me parece que han hecho un trabajo tremendo. Y la verdad, estoy contento porque al final yo creo que estos equipos, pues los Celtics, los Lakers, los Bulls que hayan resurgido, los Knicks el año pasado, es bueno para la liga que sean competitivos. Que no digo que ganen, pero sí que sean competitivos porque tienen más fans, la gente se interesa más, aunque a nosotros nos guste ver un poco a todos los equipos, pero Sí. yo creo que es bueno un poco para la liga que los Celtics siempre sean un equipo competitivo. Y bueno, con lo que tú decías, evidentemente estos Celtics son un equipo que se basa en la defensa. Yo creo que Udoka desde que llegó fue muy pesado con el tema defensivo y vamos, acertó porque al final tienes a grandes defensores. Pues bueno, tienes al defensor del año como Marcus Smart, luego tienes también a Tatum, que es un grandísimo defensor, a Robert Williams, que se habla poco también de su defensa, lo que tú comentabas, Grant Williams, que no solo secó a Teto, sino también en la ronda anterior a Kevin Durant, un defensor también bastante versátil. Pero quería detenerme en la figura de Marcus Smart, Sí. porque yo creo que al final, defensivamente, yo creo que nadie tenía dudas. Al final, todo el mundo sabía lo que te podía dar, lo que podía defender y se veía en todos los partidos. Pero sí que es verdad que se criticó bastante a estos Celtics por el hecho de que mucha gente decía que unos Celtics no podían tener un guard como Marcus Smart, porque al final Mm. es un guard diferente, no es un guard rollo Stephen Curry, no es un manejador como puede ser Kyrie Irving, no es ese tipo de jugador. Entonces, la gente como que veía más y más para lo que tú comentabas, un equipo histórico como son estos Celtics, veía un manejador más de este estilo. De hecho, por ejemplo, cuando estuvo Irving, pero parece que él está demostrando que todo el mundo se equivocaba, porque Mm. el partido que hace ayer, o sea, ayer creo que son 24 puntos, 24. 9 rebotes y 12 asistencias, algo así me parece. Mm. O sea, se hace un partido pero en todo. O sea, en cuanto a bajar rebotes, en cuanto a anotar, en cuanto a asistir, creo que también roba 3 o 4 balones. Hace un partido perfecto, un partido para lo que él vino aquí, para lo que él sabe que puede. Además, ha tenido problemas durante los playoffs, se ha perdido varios partidos, sin ir más lejos, el primero de esta serie.
Pero yo creo que es un jugador que ha evolucionado tantísimo. Yo no me esperaba, sinceramente, esta evolución tan grande, sobre todo en ataque. Y quería saber un poco qué opinabas tú del jugador. ¿Te ha sorprendido? ¿Te esperabas este pasito adelante? Porque al final los que tienen que meter los puntos ahí, al final son Tatum y Jaylen Brown. Marcus Smart está pues un poquito más como organizador, como pues pilar defensivo también, pero no esperaba esta explosión ofensiva. ¿Cómo lo ves tú, Mm. Oscar? Yo siempre que pienso en Smart, inconscientemente me acuerdo de un capítulo que hicieron el reverso, de un Ujú. poco de la vida, que había tenido una Sí, infancia muy, muy jodida en Dallas, con su ujú, familiarmente, y bueno. Y yo siempre he sido muy crítico con Smart a nivel de juego, no me ha convencido, o sea, sí, porque al principio de su carrera le faltaba tiro, luego lo desarrolló, creo que es un poco... a veces se sobreexcita un poco la cancha a la hora de, sobre todo, dar, no en plan de intensidad, ¿no? De que meta la mano, de sí, que sea agresivo. No, digo en ataque, cuando tiene que tener un poco la bola, a veces toma decisiones muy extrañas de cuándo tirar, de cuándo pasar, pero al final yo estaba totalmente equivocado porque es un... sí, Es que no me gusta llamarlo base porque aunque juega de base, juega en esa posición, sí, acaba siendo pues eso, más un escolta, ¿no? Un escolta sí, defensor, pero que actúa como base, evidentemente, porque sube muchas veces la bola. Y también eso ayuda un poco a descargar a Tatum para que no tenga que ser el que suba todo el rato la bola. Y sí que es cierto que ha mejorado muchísimo. O sea, defensivamente ya sabemos todo lo que aporta, que igual podríamos tener un poco dudas sobre si realmente es el mejor defensor del equipo, si igual el salto es dado por Horford, por Robert Williams, por Tatum. Pero es que al final no, en ataque asume sus tiros, los está cada vez, está sobre todo decidiendo mejor, que yo creo que es lo más importante, y está sabiendo ser un líder, ¿eh? De verdad, me acuerdo, ¿eh? A principio de sí, temporada creo que tuvo unas declaraciones cuando las cosas no iban bien diciendo, es que Tatum y Jaylen Brown tienen que ser capaces de pasar la bola, de no tirárselas todos ellos. Y todos dijimos, joder, Smart, tío. Igual lo que tienes que hacer tú es tirarte menos de mandarinas y callarte. No, no. sí. Y el tío ha demostrado ser un líder, seguir currando, predicar un poco sobre el ejemplo y ayudar a sus compañeros. Y oye, pues chapó por él, porque a mí me ha sorprendido mucho porque no me esperaba este gran rendimiento de Smart, ¿eh? A este nivel no. O sea, no. Y ya para acabar esta eliminatoria y antes de que nos des tu predicción, que aquí sí que va a estar muy Mm. complicada, quería saber también tu opinión sobre Tatum. ¿Crees que ha dado ese salto definitivo, o a lo mejor ya lo había dado para ti, pero yo creo que, Sí, que, que sí. esta temporada ha dado, ¿sabes? Porque al final a lo mejor pues hay 20 estrellas en la liga, ponte, pero yo creo que ya ha dado ese salto definitivo y bueno, si llega a las finales, pues evidentemente se consagrará como esta ya superestrella. Pero tú opinas como yo que ha dado este salto definitivo que le faltaba, este puntito que otras veces le faltaba con partidos como el que hizo contra Milwaukee, o cómo lo ves tú a un jugador como Jason Tatum, que no olvidemos que a pesar de las finales de conferencia y todo lo que ha jugado, tiene 24 años. Mm. Sí, sí, no, yo creo que se ha ganado ser una estrella de la liga, sobre todo por la eliminatoria contra Brooklyn, por defender a Durant. Secar a Durant, creo que los datos eran apabullantes, o sea, del número de posesiones que Durant había atacado a Tatum y el porcentaje de éxito que tenía Tatum, incluso había taponado en un par de, unas cuantas ocasiones que taponaba que Durant parecía una utopía, ¿no? Y yo estoy contigo. Creo que este año es el año, no de su consagración como gran jugador, pero sí de consagración como ser una estrella a ambos lados de la cancha, que es algo que tenemos que valorar mucho, ¿no? Ser capaz de defender, ser capaz de atacar. Sí que es cierto que ha tenido algún partido un poco irregular, o sea, alterna algún partido de muchos puntos y otros de no borrarse, pero no de lograr encontrar un poco su juego, pero aún así está haciendo para mí, junto con Balder y con Doncic y con Giannis, los mejores jugadores de playoff, sin duda, y de cara pues a que la liga es de suya y de otros jugadores jóvenes, ¿no? O sea, muy, muy bien. O sea, para mí es lo que dices, o sea, ha dado uno o dos pasos adelante, pero sobre todo por la serie contra Brooklyn y por saber defender a Durán en ese sentido. Sin duda. Y bueno, ahora ya te voy a poner otra vez en un compromiso Mm. y te voy a pedir, y aquí sí que es muy complicado, que me digas qué piensas que va a pasar en esta serie. Que bueno, recordemos que va 1-1. Mm. El primero lo ganó Miami en casa, el segundo lo ganaron los de Boston en Miami también, robándole un poco esta localía. Y ahora la serie viaja a Boston para el tercer partido. ¿Cómo ves tú esta serie? ¿Cómo crees que va a evolucionar? ¿Cómo crees que va a acabar? Y bueno, ¿quién crees que va a acompañar según tú a los Warriors en la final? Voy a poner mucho contexto y voy a dar muchas explicaciones para decir muchas cosas Para y que cubrirte las luego, espaldas. eso es que luego, a ver, y que luego no me tiréis mucho. Yo creo que
por a quien ha ganado el resto de los playoffs, es favorito y se le ha ganado ser favorito Boston, ¿no? Has ganado a Brooklyn y has ganado a los campeones. Yo creo que llega siendo Boston favorito. ¿Qué sucede? Que el primer partido de la serie, los Celtics llegan con muchas bajas. Ayer cuando estábamos haciendo el directo, eran... mm, se rumoreaba que era baja casi segura Horford y Smart. Y jolín, sin Horford y sin Smart, es que ¿quién va a jugar aquí? Si no hay casi jugadores. Si va a tener que jugar aquí Cornet, Stauskas y el primo, y sus primos, ¿no? Pero bueno, yo sigo pensando que a Miami lo tienes que ganar. O sea, sí, yo creo que pasa a Miami, pero muy, muy ajustado. Realmente creo que, por ejemplo, tiene mejor plantilla, o por lo menos mejor quinteto Boston, ¿no? Claro, depende cuando llegue Lowry, si llega, si no. Pero es que yo creo que a Miami le tienes que ganar. Evidentemente, los de Boston dirán, bueno, a nosotros también, ¿no? Pero me parece que tiene un poquito más ese puntito de veteranía, de mala leche. El entrenador me parece que es mejor también, aunque Udoka ha demostrado ser un grandísimo entrenador. Pero por muy poco, doy como ganador a Miami, pero vaya. O sea, si gana Boston no me parecería en absoluto una sorpresa, ya os lo digo. Y ya para acabar, si pasan estos dos Miami Warriors, ¿cómo ves estas finales? Que esto ya sí que es Ah, ya no tengo súper ni idea. impredecible y ahí es posible. Pero, No tengo, ¿quién te pero no gustaría tengo que ni las idea, ganase? ¿eh? Uf. Pero, Me ¿y quién gustaría te que ganase gustaría que las ganase? Miami. A ver, si Miami, pasase ¿no? Dallas, me gustaría que ganase Dallas. Y Dale, si vale. pasase Miami de los Miami Warriors, me gustaría que ganase Miami porque Golden State ya tiene unos cuantos anillos. También sería bonita la historia de Golden State, Sí, ¿eh? Volviendo ahí, pero como se volvieron un poco los supervillanos en aquel momento que ganaban sí. tanto, ahora igual les hemos vuelto a coger un poco más de cariño. Realmente me caen simpáticos los cuatro equipos, ¿eh? Y hay narrativas a Sí, favor de ellos, ¿eh? O sea, de sí, todos. es lo que te iba a decir, que al final lo que tú comentabas, ahí la narrativa de los Warriors de vuelven a ganar después de 2 años fuera de playoffs, tienes la de Boston por Miami desempatar. con Jimmy Boston. Butler, Boston por desempatar y además viniendo de una primera parte de la temporada mala con Udoka, que parecía que mucha gente lo quería echar. Sí, sí, la verdad que tenemos muchísimas narrativas y bueno, veremos. Esta noche ya tenemos el segundo entre Dallas y Warriors, que tengo bastantes ganas, porque al final yo creo que en el primero pues muchas veces no se ve de verdad lo que va a pasar en la serie. En el segundo, pues empiezan a vislumbrar ciertas cosas. Oye, pues nada, Oscar, que me ha encantado, como siempre que te pasas por aquí por el podcast. Yo creo que ha quedado una charla súper amena. Creo que a la gente le va a gustar bastante y nos va a poner, siempre nos ponen comentarios y nos decían también sus predicciones. Que, bueno, la gente pues tiene, bueno, lo que tú comentabas al principio, es súper complicado. Al final es lo que Sí. tú, es lo que tú decías. La primera ronda, más o menos, algunos pudimos acertar todo, casi todo, pero es que la segunda ya era muy complicado y ya unas finales son completamente impredecibles. Bueno, Oscar, pues nada, darte las gracias por haberte pasado por aquí, darte también la enhorabuena por el proyecto que tenéis, que ya sabéis que soy fiel seguidor vuestro desde que empecé en el mundillo de la NBA. Y nada, que sabes que esta es tu casa, que cuando quieras te podéis pasar tanto tú como cualquier miembro de Messi Ball por aquí. Y nada, digo, que a disfrutar de los playoffs y muchas gracias por haberte pasado. Pues nada, muchas gracias a ti, Marcos, por haberme invitado y que yo dispuesto siempre que me digas a pasarme por aquí un ratito, que además es que es lo que más me gusta, hablar Sí. de baloncesto, hablar de NBA y para poder pasar un ratito siempre contigo charlando, que ya sabes que ya a mí también me gusta un montón el contenido que haces y que lo dicho, que lo sigo también y que enhorabuena y que cuando quieras aquí estoy dispuesto para volver a charlar. Perfecto. Bueno, Oscar, pues muchísimas gracias, tío, y un fuerte abrazo.